Hola a todos y bienvenidas a un nuevo vídeo aquí en el canal. Estoy súper emocionada de tenerlos de nuevo por aquí, y como siempre, espero que estén teniendo un día absolutamente increíble. Yo estoy de maravilla, lista para chismear un poquito, o mejor dicho, para analizar y desentrañar un misterio que ha estado rondando por las redes sociales y los medios de comunicación turcos. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel, de Kerem Bürsin, y de lo que está pasando en su entorno. Así es. Prepárense porque el tema es jugoso y lleno de interrogantes. Últimamente los rumores y especulaciones sobre el estado de ánimo y las actividades de Hande y Kerem han estado circulando con muchísima fuerza. Y no solo eso, también se ha notado una cierta preocupación entre sus amigos cercanos. Por eso, hoy vamos a sumergirnos en este tema, analizar las pistas, revisar las fuentes y por supuesto compartir nuestra opinión. Quiero dejar claro desde el principio que todo lo que digamos aquí son especulaciones basadas en la información que hemos podido recopilar. No tenemos información de primera mano y no pretendemos difundir rumores falsos. Nuestro objetivo es simplemente analizar la situación actual basándonos en lo que se ha publicado y compartido. Así que si son fans de Hande Erçel, de Kerem Bürsin, o simplemente les gusta el drama y el chisme del mundo del espectáculo, este es su vídeo. Les prometo que no se van a aburrir. Pero antes de que empecemos, quiero pedirles un favor gigante: si todavía no se han suscrito al canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque siempre estamos trayendo contenido fresco, interesante y, sobre todo, lleno de información sobre sus celebridades favoritas. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. El tema central de este vídeo, como ya les adelanté, es el supuesto estado de alarma entre los amigos de Kerem y la preocupación que han mostrado por Hande. Pero, ¿de dónde sale todo esto? Bueno, la cosa empieza con una serie de publicaciones en redes sociales, fotos, historias y comentarios que, al ser analizados en conjunto, sugieren que algo está pasando. No me refiero a un drama mayúsculo tipo infidelidad o ruptura escandalosa, sino más bien a una especie de inquietud general. Primero hablemos de Hande. Ella siempre ha sido una persona muy activa en redes sociales, compartiendo fotos de sus proyectos, de sus viajes, de sus momentos con amigos y familiares. Sin embargo, últimamente su actividad ha disminuido considerablemente. Sí, sabemos que está trabajando en nuevos proyectos, pero incluso así, la frecuencia con la que publica y la naturaleza de sus publicaciones han cambiado. Ya no vemos tantas fotos sonriendo, relajada y disfrutando de la vida. Sus publicaciones son más profesionales, más centradas en el trabajo y menos personales. Esto, por supuesto, podría simplemente significar que está muy ocupada y concentrada en sus proyectos, pero algunos fans y medios de comunicación han interpretado este cambio como una señal de que algo más está pasando. Además, se ha notado que no se la ha visto tan frecuentemente con sus amigas más cercanas. Antes era común ver fotos de ella con sus amigas tomando café, yendo de compras o simplemente pasando el rato. Ahora, esas fotos son mucho menos frecuentes. Insisto, esto podría deberse a que todas están muy ocupadas, pero la coincidencia de este cambio con la disminución de su actividad en redes sociales ha levantado sospechas. Ahora, pasemos a Kerem. En su caso, la situación es un poco diferente. Él también ha estado muy ocupado con proyectos profesionales, pero a diferencia de Hande, su actividad en redes sociales se ha mantenido relativamente constante. Sin embargo, lo que ha llamado la atención es el comportamiento de sus amigos. En varias ocasiones, se les ha visto mostrando un apoyo incondicional a Kerem, publicando mensajes de ánimo y dándole mucho cariño. Esto por sí solo no significa nada, pero combinado con la situación de Hande ha generado la pregunta de si Kerem está pasando por un momento difícil y sus amigos están tratando de apoyarlo. Pero, ¿qué podría estar pasando exactamente? Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones. Algunos sugieren que podría haber tensiones en la relación entre Hande y Kerem. Recordemos que su relación, aunque muy querida por los fans, siempre ha estado bajo el escrutinio público. La presión de los medios de comunicación, las expectativas de los fans y las exigencias de sus carreras profesionales podrían haber afectado su relación. No estamos diciendo que hayan terminado, ojo, pero sí que podrían estar pasando por un momento complicado. Otros rumores apuntan a que podría haber problemas de salud en la familia de alguno de los dos.
Sabemos que la familia es muy importante para ambos, y cualquier problema de salud que afecte a sus seres queridos podría estar generando estrés y preocupación. Esta hipótesis explicaría la disminución de la actividad de Andy y el apoyo de los amigos de Kerem. También se ha hablado de la posibilidad de que alguno de los dos esté lidiando con problemas personales, como ansiedad o depresión. Sabemos que la vida de las celebridades no es tan glamurosa como parece, y que están sometidos a mucha presión y estrés. Es posible que alguno de los dos esté necesitando un tiempo para sí mismo y para lidiar con sus problemas, lo que explicaría su comportamiento. Otra teoría un poco más descabellada, pero que también ha circulado, es que todo esto sea una estrategia de marketing para generar expectación antes del anuncio de un nuevo proyecto juntos. Sabemos que las celebridades a veces utilizan este tipo de tácticas para llamar la atención y generar interés en sus próximos trabajos. Sin embargo, esta teoría parece poco probable, ya que la preocupación mostrada por los amigos de Kerem parece genuina. Pero, ¿qué dicen los amigos de Kerem? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Si bien ninguno de ellos ha hecho declaraciones explícitas sobre la situación, sus acciones y comentarios en redes sociales han sido bastante reveladores. Por ejemplo, varios de ellos han publicado fotos con Kerem en las que le dedican mensajes de apoyo y cariño. Uno de ellos incluso publicó una foto con Kerem y escribió: "Siempre estaremos aquí para ti, hermano". Este tipo de mensajes, aunque genéricos, sugieren que Kerem está necesitando el apoyo de sus amigos. Además, algunos de los amigos de Kerem han dejado de seguir a Ande en redes sociales, lo que ha alimentado aún más los rumores de una posible ruptura o tensión en la relación. Este gesto, aunque pequeño, es significativo en el mundo de las redes sociales, ya que indica que algo no está bien entre ellos. También se ha notado que los amigos de Kerem han estado pasando más tiempo con él últimamente, organizando salidas, cenas y viajes. Esto podría ser simplemente una forma de distraerlo y animarlo si está pasando por un momento difícil. Pero, ¿qué dice la prensa turca? La prensa turca, como siempre, está dividida. Algunos medios se han limitado a informar sobre los rumores y especulaciones, mientras que otros han intentado investigar más a fondo la situación. Algunos han publicado artículos en los que aseguran que la relación entre Ande y Kerem está en crisis, mientras que otros afirman que todo es una invención de los medios. Lo cierto es que hasta el momento, no hay ninguna confirmación oficial de nada. Ni Ande ni Kerem ni sus representantes han hecho declaraciones sobre el tema. Esto, por supuesto, alimenta aún más los rumores y especulaciones. Lo que sí sabemos es que la situación ha generado mucha preocupación entre los fans de Ande y Kerem. Muchos de ellos han expresado su apoyo a ambos en redes sociales, enviándoles mensajes de ánimo y deseándoles lo mejor. Algunos incluso han organizado campañas para mostrar su apoyo a la pareja y pedirles que no se separen. Pero, volviendo a la pregunta inicial, ¿qué está pasando realmente? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Podría ser que estén pasando por un momento difícil en su relación, que estén lidiando con problemas personales o familiares, o que simplemente estén muy ocupados con sus proyectos profesionales. También es posible que todo sea una invención de los medios. Lo que sí podemos decir es que la situación es lo suficientemente preocupante como para que los amigos de Kerem hayan mostrado su apoyo de forma pública, y que Ande haya disminuido su actividad en redes sociales. Esto sugiere que algo está pasando, aunque no sepamos exactamente qué. Y aquí es donde quiero pedirles su opinión. ¿Qué piensan ustedes que está pasando? ¿Creen que Ande y Kerem están pasando por un momento difícil? ¿O creen que todo es una exageración de los medios? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leer sus opiniones y teorías. También quiero recordarles que todo lo que hemos dicho aquí son especulaciones basadas en la información que hemos podido recopilar. No tenemos información de primera mano y no pretendemos difundir rumores falsos. Nuestro objetivo es simplemente analizar la situación actual basándonos en lo que se ha publicado y compartido. Es importante recordar que Ande y Kerem son personas reales con sentimientos y vidas privadas. Debemos respetar su privacidad y no hacer juicios basados en rumores y especulaciones. Si están pasando por un momento difícil, merecen nuestro apoyo y comprensión. En cualquier caso, esperemos que ambos estén bien y que puedan superar cualquier obstáculo que se les presente. Les deseamos lo mejor en sus carreras y en sus vidas personales. Y por supuesto seguiremos informándoles sobre cualquier novedad que surja en torno a este tema. Y bueno, llegamos al final de este vídeo.
Espero que les haya gustado y que hayan encontrado interesante nuestra análisis de la situación. Resumiendo un poco todo lo que hemos hablado, hemos visto que existe una preocupación palpable entre los amigos de Kerem y un cambio en el comportamiento de Hande, lo que ha desatado una ola de rumores y especulaciones sobre lo que podría estar pasando entre ellos. Hemos analizado las diferentes teorías, desde posibles tensiones en la relación hasta problemas personales o familiares, y hemos visto cómo la prensa turca y los fans han reaccionado ante esta situación. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final del vídeo. Su apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido interesante y entretenido. Muchísimas gracias. Ahora quiero invitarlos a que dejen sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Cuál es su teoría sobre lo que está pasando entre Hande y Kerem? ¿Creen que los medios están exagerando la situación? ¿O creen que realmente hay algo de qué preocuparse? Me encantaría leer sus opiniones y generar un debate interesante. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que nos ayuden a seguir creciendo. Si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerden que siempre estamos trayendo contenido fresco, interesante y lleno de información sobre sus celebridades favoritas. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en la próxima. Adiós. Ahora, para ampliar esta información y realmente darle ese toque jugoso y profundo que merecen nuestros suscriptores, vamos a desmenuzar cada uno de los puntos que hemos tocado, como quien deshoja una margarita, pétalo por pétalo, rumor por rumor. Agárrense que esto se pone bueno. Asterisco asterisco profundizando en la actividad en redes sociales de Hande Erçel asterisco asterisco. Ok, volvamos al tema de las redes sociales de Hande. Como dije antes, el cambio es notable, pero ¿qué tan notable? Para que lo entiendan mejor, vamos a compararlo con un gráfico. Imaginen una línea que representa su actividad en Instagram. Hace un año esa línea estaría en la cima, llena de picos de publicaciones diarias, stories interactivos, fotos con amigas, reels divertidos. Un torbellino de contenido. Pero si miramos la línea actual, veríamos una caída drástica. Ya no hay tantos picos, la línea se ha aplanado, y las publicaciones son más espaciadas y, como dijimos, mucho más profesionales. Pero, ¿qué tipo de publicaciones profesionales? Generalmente son fotos de sesiones de fotos para marcas que representa, styles de sus proyectos actuales, películas o series, o promociones pagadas. Si bien no hay nada de malo en eso, claro que no, se extraña ese lado más humano, más cercano que Hande solía compartir. Incluso algunos fans han notado que las leyendas de sus publicaciones son más cortas y formales, como si estuviera delegando la tarea a un community manager. ¡Auch! Además, analicemos el tipo de contenido que asterisco no asterisco está publicando. Antes era común verla mostrando sus logs diarios, sus entrenamientos en el gimnasio, sus escapadas de fin de semana. Ahora, ese contenido ha desaparecido por completo. ¿Significa esto que ha dejado de hacer esas cosas? Claro que no. Pero el hecho de que ya no lo comparta levanta sospechas. ¿Será que está intentando mantener un perfil más bajo? ¿O hay algo más detrás de todo esto? Asterisco asterisco el misterio de las amigas desaparecidas asterisco asterisco. Otro punto clave es la ausencia de las amigas de Hande. Antes, eran inseparables. Las veíamos juntas en alfombras rojas, en eventos de moda, en viajes exóticos. Eran el squad turco más cool. Pero últimamente se han distanciado. No vemos fotos de Hande con sus amigas en sus redes sociales ni en las de ellas. Y esto es raro, muy raro. Para entender la magnitud de este cambio, tenemos que recordar que la amistad es muy importante en la cultura turca, y Hande siempre ha demostrado ser una persona muy leal a sus amigos. Así que el hecho de que ya no se las vea juntas es una señal de alarma. ¿Será que hubo alguna pelea? ¿Algún malentendido? ¿O simplemente sus vidas tomaron caminos diferentes? Algunos fans han teorizado que las amigas de Hande podrían estar evitando salir con ella, para no alimentar los rumores sobre su relación con Kerem. Otros creen que podría haber habido alguna discusión interna en el grupo, tal vez relacionada con temas profesionales o personales. Las teorías son infinitas.
Asterisco asterisco el apoyo incondicional a Kerem asterisco asterisco. Ahora, hablemos de Kerem y sus amigos. Como dije antes, el apoyo que le han mostrado es evidente. Pero, ¿qué tipo de apoyo? No es solo un "estamos contigo" genérico. Es un apoyo constante, visible y muy afectuoso. Lo vemos en sus publicaciones en redes sociales, en sus comentarios, en la forma en que interactúan con él en público. Por ejemplo, hace poco uno de los mejores amigos de Kerem publicó una foto de ellos dos abrazados con la leyenda: "Eres un guerrero, hermano. Siempre admiraré tu fuerza y tu resiliencia". ¡Guau! Un mensaje así es muy revelador. Sugiere que Kerem está pasando por un momento difícil y que sus amigos están tratando de animarlo. Además, se ha notado que los amigos de Kerem han estado organizando más planes con él últimamente. Lo invitan a cenar, a ver partidos de fútbol, a hacer viajes cortos. Lo mantienen ocupado y rodeado de gente que lo quiere. Esto, por supuesto, es una forma de distraerlo de sus problemas y de recordarle que no está solo. Asterisco asterisco el unfollow en redes sociales, un detalle revelador asterisco asterisco. El tema del unfollow en redes sociales es delicado, pero muy importante. En el mundo del espectáculo, dejar de seguir a alguien en Instagram es como una declaración de guerra. Es una forma de decir: ya no quiero tener nada que ver contigo. El hecho de que algunos de los amigos de Kerem hayan dejado de seguir a Ande es una señal de que algo no está bien entre ellos. No sabemos exactamente qué pasó, pero está claro que hay tensión en el ambiente. ¿Será que los amigos de Kerem están tomando partido en la supuesta crisis entre Ande y Kerem? ¿O simplemente están tratando de proteger a su amigo? Asterisco asterisco la prensa turca, un mar de especulaciones asterisco asterisco. La prensa turca, como siempre, está haciendo su trabajo: especular. Algunos medios han publicado artículos en los que afirman que la relación entre Ande y Kerem está al borde del abismo. Otros, sin embargo, han tratado de ser más cautelosos y han evitado hacer afirmaciones definitivas. Pero incluso los medios más cautelosos han admitido que hay algo raro en el ambiente. Han señalado la disminución de la actividad de Ande en redes sociales, la ausencia de sus amigas y el apoyo incondicional a Kerem. Y han dejado la puerta abierta a la posibilidad de una crisis en la relación. Para entender el contexto de todo esto, tenemos que recordar que la prensa turca es muy sensacionalista. Les encanta el drama y no dudan en exagerar las cosas para atraer lectores. Así que hay que tomar todo lo que publican con pinzas. Asterisco asterisco el impacto en los fans asterisco asterisco. Todo este revuelo ha tenido un impacto muy grande en los fans de Ande y Kerem. Muchos de ellos están preocupados por el bienestar de sus ídolos y han expresado su apoyo en redes sociales. Han creado hashtags como #Ande Kerem Forever y #We Love You Ande Kerem para mostrar su cariño y pedirles que no se separen. Algunos fans, sin embargo, han reaccionado de forma más agresiva. Han criticado a la prensa turca por alimentar los rumores y han acusado a los amigos de Kerem de traidores. La pasión de los fans no conoce límites. Asterisco asterisco posibles escenarios asterisco asterisco. Ahora, vamos a analizar los posibles escenarios de lo que podría estar pasando entre Ande y Kerem. Como dije antes, no tenemos información de primera mano, pero podemos hacer algunas conjeturas basadas en la información que hemos recopilado. Asterisco 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 escenario 1, crisis en la relación asterisco asterisco. Este es el escenario más probable. La disminución de la actividad de Ande en redes sociales, la ausencia de sus amigas y el apoyo incondicional a Kerem sugieren que podría haber tensiones en la relación. Tal vez estén pasando por un momento difícil y necesiten un tiempo para reflexionar. Asterisco 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 escenario 2, problemas personales asterisco asterisco. También es posible que alguno de los dos esté lidiando con problemas personales, como ansiedad, depresión o estrés. La vida de las celebridades no es tan glamorosa como parece y están sometidos a mucha presión. Asterisco 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 escenario 3, problemas familiares asterisco asterisco. Otra posibilidad es que haya problemas de salud en la familia de alguno de los dos. Sabemos que la familia es muy importante para ambos y cualquier problema de salud que afecte a sus seres queridos podría estar generando estrés y preocupación. Asterisco 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 escenario 4, estrategia de marketing asterisco asterisco. Aunque es poco probable, no podemos descartar la posibilidad de que todo esto sea una estrategia de marketing para generar expectación antes del anuncio de un nuevo proyecto juntos.
Las celebridades a veces utilizan este tipo de tácticas para llamar la atención. El silencio de Hande y Kerem ***. El hecho de que ni Hande ni Kerem hayan hecho declaraciones sobre el tema alimenta aún más los rumores y especulaciones. ¿Por qué guardan silencio? ¿Será que no quieren alimentar el drama? ¿O es que están esperando el momento adecuado para hablar? El silencio de Hande y Kerem es comprensible. Son personas públicas y todo lo que dicen o hacen es analizado y criticado. Tal vez prefieran mantener su vida privada en privado y evitar alimentar los rumores. La importancia de respetar su privacidad ***. En todo este revuelo, es importante recordar que Hande y Kerem son personas reales con sentimientos y vidas privadas. Debemos respetar su privacidad y no hacer juicios basados en rumores y especulaciones. Si están pasando por un momento difícil, merecen nuestro apoyo y comprensión. El futuro de Hande y Kerem ***. ¿Qué le depara el futuro a Hande y Kerem? No lo sabemos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que son dos personas talentosas y exitosas. Les deseamos lo mejor en sus carreras y en sus vidas personales. Y por supuesto seguiremos informándoles sobre cualquier novedad que surja en torno a este tema. Para concluir, quiero reiterar que todo lo que hemos dicho aquí son especulaciones basadas en la información que hemos podido recopilar. No tenemos información de primera mano y no pretendemos difundir rumores falsos. Nuestro objetivo es simplemente analizar la situación actual basándonos en lo que se ha publicado y compartido. Espero que hayan disfrutado este análisis a profundidad y que les haya dado mucho que pensar. No olviden dejar sus comentarios y teorías abajo. Nos vemos en el próximo vídeo.